Buenos días a todos, bienvenidos a esta charla sobre hoja de vida. Hoy nos acompaña Esteban González. Esteban, buenos días. Buenos días, Juliana. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Quiero presentarles un poco sobre el perfil de Esteban. Esteban es filósofo y psicólogo de la Universidad de los Andes. Él es especialista en gestión para el desarrollo humano de la Universidad de La Sabana y hizo su máster en el 2015. Él fue seleccionado como beneficiario en el 2015 para hacer su máster en psicología organizacional y social en LSE en Londres. Él cuenta con una experiencia profesional en temas de talento humano de más de 7 años en organizaciones como MAPFRE, CEMEX, la Universidad de Rosario y CIM Consultores. Actualmente te desempeñas como coordinador de talento humano y está encargado de todo el tema de selección interno, pero también para licitar con proyectos del sector público, ¿verdad, Esteban? Exactamente. Adicional a esto y a su trabajo, él se dedica, digamos que en un tiempo adicional, a trabajar con la red de exalumnos de LSI y es el director del Comité de la Banca de Oportunidades. Entonces, Esteban, bienvenido. Muchas gracias. Y de nuevo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por tu tiempo. Quiero que comencemos un poco, no sé si me faltó algo de tu perfil o no, está en términos generales. Perfecto. Comencemos hablando, Esteban, un poco sobre la definición de la hoja de vida en términos generales y como ese gran propósito fundamental de tener una buena hoja de vida para conseguir un trabajo. Bueno, la hoja de vida pues es un elemento que resulta fundamental a la hora pues de establecer un proceso laboral, porque es si se le quiere, el paso inicial y el primer contacto mediante personas de recursos humanos establecen y tienen este primer contacto con pues las personas. Es muy importante porque su definición básicamente es un compendio pues en donde se resume la formación académica, la experiencia laboral y las habilidades que se tienen, pero en términos prácticos realmente la hoja de vida tiene como propósito que ustedes sean llamados a una entrevista laboral. Ese realmente debe ser el fundamento pues para que se tenga pues la hoja de vida. Sin embargo, pues una hoja de vida por sí misma no puede ser un elemento pues lo suficientemente adecuado como para obtener este objetivo, sino debe corresponder a una estrategia mucho más amplia. No es un elemento, la hoja de vida es un elemento necesario para alcanzar pues este objetivo de ser llamado a una entrevista, más no es un elemento suficiente para que se alcance, porque pues la hoja de vida debe reflejar un poco más el hecho de que sea toda una estrategia que se establezca pues a la hora de establecer un empleo, para buscar un empleo. Entonces, pues realmente la hoja de vida, pues para que ustedes tengan como alguna claridad, se parece mucho al ensayo de presentación que muchos de ustedes, beneficiarios de Colfuturo, tuvieron que hacer a la hora de hacer una aplicación. Ese ensayo representó solo una parte de la estrategia que ustedes tuvieron que hacer a la hora de hacer la respectiva aplicación a las distintas universidades y pues por supuesto tuvieron que direccionarlo y pensarlo en cada uno pues y no pensar que un mismo ensayo les iba a ser suficiente para ser admitido en cualquier universidad. Lo mismo ocurre con la hoja de vida. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer a la hora de pensar la hoja de vida es pensar a quién se le está dirigiendo y el tipo de organización que se está dirigiendo, el tipo de proceso de selección al que se está llevando a cabo, porque dependiendo pues de tener esa claridad sobre el tipo de organización, pues ustedes pueden establecer el documento que realmente las personas están buscando. Es muy diferente estar aplicando para una organización multinacional privada que para una universidad, que para un ente público. Y cada uno de estos elementos y cada una de estas organizaciones tienen sus lógicas y tienen sus maneras de realizar los procesos de selección. Por consiguiente, pretender que una misma hoja de vida funcione para los 3 tipos de organizaciones, pues resulta pues ingenuo. Por eso pues hay que pensar mucho sobre a quién se va a dirigir.
También es muy importante entender que ya nos están dando mucha información el tipo pues de oferta laboral que se establezca. Entonces, pues dependiendo un poco como de este contexto, es que se puede establecer adecuadamente cuál debe ser la hoja de vida. Es clave eso que mencionas y esa analogía que haces entre un ensayo cuando uno se está presentando a una universidad. En ese caso también es importante y relevante que tengamos el contexto donde nos estamos presentando. Hay diferentes tipos de ofertas laborales, sí, ¿verdad? Sí, entonces, sí. ¿cuáles podrían ser esos tipos, esa estructura de ofertas laborales? ¿Cuál es la diferencia de categorías? Sí. Pues fundamentalmente yo consideraría que hay 3 distintos tipos de ofertas laborales. Las ofertas laborales que usualmente publican las organizaciones privadas. En estos momentos, antes que se acostumbraba, las organizaciones para captar talento humano lo que hacían era utilizar servicios clasificados, los cuales tenían que ser muy concretos a la hora de buscar pues el distinto personal. Todavía se utiliza, pero es muy poco. Esas ofertas laborales, digamos que requieren unas hojas de vida extensas, porque en un principio, pues las ofertas laborales las ofertas laborales son muy concretas, no hablan nada de la organización casi nunca, o no hablan del perfil ni de las funciones, sino que se especifican únicamente en los requisitos que se requieren para los cargos. Entonces, pues, pretender tener una hoja de vida corta y como muy corta para una oferta laboral en donde simplemente se menciona que se requieren un profesional en comunicaciones con 2 años de experiencia en realización de eventos, pues resulta pues realmente hay que establecer pues una hoja de vida que sea mucho más larga porque evidentemente el perfil es mucho más complicado. Sin embargo, y esta oferta laboral que yo le menciono como tipo clasificado es la oferta laboral que hoy por hoy todavía se mantiene como la más extendida aún en distintos entes como elempleo.com o como en otras organizaciones, aun cuando pues hay otros tipos de ofertas. La oferta laboral, por lo menos que ahorita se está empleando más en empresas multinacionales y en redes amplias, es una oferta que es mucho más amplia, que no solo indica los requisitos que se requieren, sino que indica el perfil de la empresa, el objetivo fundamental por el que está el cargo, las funciones primordiales que tienen, también los requisitos evidentemente y también las condiciones pues generales de trabajo, condiciones pues de contratación, inclusive de salario. Cuando ya se habla y cuando uno ya tiene pues mucha más de esta información, uno como candidato pues tiene que pensar que la organización le está dando toda esa información para que uno sea mucho más direccionado. Ellos no desean como tener como un elemento que pueda servir universalmente para distintas organizaciones, sino que realmente están dando esa información para que las personas decanten y sean mucho más concretas a la hora de presentar sus perfiles. Entonces, pues, una hoja de vida para este tipo pues, de oferta laboral que ya es mucho más extensa, sí tiene que ser mucho más corta. Y ahí sí se acostumbra a lo que pasa en Estados Unidos, en donde las hojas de vida no deben pasar de una hoja, máximo 2. En donde pues sí tienen que ser sustancialmente concretos, en donde se indica únicamente la experiencia que es relevante para el cargo y también la formación que sea relevante para el cargo. Y finalmente pues también hay otros tipos de ofertas en donde hay una serie de anexos que son más importantes. Hablo en particular de las ofertas de universidades o también en el sector público. En las universidades por lo menos es muy importante tener un apartado relacionado con temas de publicaciones y temas pues también pues de logros de orden investigativo, que esos hacen parte, esos dan puntaje a la hora pues de evaluar pues las distintas hojas de vida. Y en el sector público sí es indispensable tener anexos con certificados laborales, diplomas, tarjetas profesionales, porque muchas veces lo que ocurre en el sector público es que en vez de mirar que una persona indique que efectivamente tiene una experiencia, pues todo esto tiene que estar sustentado en unos documentos que son pues los certificados laborales. Entonces, pues si el certificado laboral no dice que la persona tuvo esa función, pues simplemente no se va a tener en cuenta. Entonces, dependiendo pues del tipo
de oferta y también del tipo de institución. Depende también la naturaleza misma de la hoja de vida. Ok, o sea, estamos hablando, en realidad identificamos tres momentos o estructuras de esa hoja de vida, hablando una para el sector privado como tal, otra para el sector de la academia y para el sector público, que marca la diferencia en la estructura. Sin embargo, Esteban, podríamos decir o podríamos pensar que acá en Colombia una hoja de vida extensa, si hay un mito en que no debe ser de más de 3 hojas o de más de 2 hojas. Hablemos del contexto base de una hoja de vida. ¿Cómo debería ser una estructura base de la hoja de vida? Pues la estructura base pues, de la hoja de vida sí es única, y lo que yo recomiendo es que igual para poder y para saber direccionar las distintas hojas de vida, pues uno sí debe tener un documento base que sirva y que pues efectivamente sea como el sustento para saber luego identificar y luego pues sí direccionar la distinta hoja de vida pues como se esté dando. Entonces pues mi recomendación es que en un principio, así sea una hoja de vida que nunca se vaya a utilizar en la práctica, pero que sí sirva, es que ustedes como aspirantes hagan una gran hoja de vida con todas las partes que voy a mencionar, que luego sirva como elemento fundamental para que de ahí saquen las distintas funciones o los distintos logros que se requieran pues para ya tener la hoja de vida direccionada. Esta gran hoja de vida base pues fundamentalmente tiene 4 partes, que pues una parte es como la introducción, la información de contacto y lo que hay por hoy se acostumbraba como el perfil, que es un pequeño párrafo en donde uno resume toda la hoja de vida. Es curioso porque por lo menos muchos reclutadores dicen que esa es la parte más importante de la hoja de vida, pero hoy por hoy en muchas organizaciones esa parte del perfil no se quiere y se desecha, particularmente en multinacionales, cuando se quiere tener una hoja de vida. Entonces es un párrafo que puede ser lo más importante para unos reclutadores y para otros es simplemente pues una pérdida de tiempo porque ya se sabe un poco sobre lo que se tiene con el perfil. Entonces pues estas 2 partes que son pues pueden o no ser importantes, evidentemente los datos. Está la parte de la experiencia laboral y está la parte de la formación de la experiencia laboral, que usualmente se acostumbra a llevar un orden cronológico, y tiene la parte también de la formación académica, en donde se mencionan, hay que diferenciar muy bien entre lo que es educación formal y educación no formal, entre lo que son los temas, pues los títulos como de pregrado, especializaciones, maestrías y doctorados, frente a otro tipo de certificaciones como diplomados o certificaciones que también pueden llegar a ser muy importantes y relevantes a la hora pues, de seleccionar, pero también alguien como sea certificado PMP o que tiene un certificado específico en el manejo de alguna herramienta de informática, eso es educación, pues si se le quiere no formal. Y también pues están los otros apartados que pueden no ser importantes, dependiendo de nuevo un poco de quién se está dirigiendo, relacionado con los logros, también de nuevo con un tema relacionado con la academia y con las investigaciones y también con las referencias, que hay veces que usualmente, si se es general, es recomendable dejar las referencias a solicitud. Hay organizaciones en donde es un elemento fundamental y donde en un proceso de selección pues no solo se deben tener referencias, sino cartas de recomendación con respecto. De nuevo, es un tema pues que depende un poco siempre del contexto al que vayamos a aplicar. O sea que podríamos hablar de 4 aspectos o 5 bloques de la hoja de vida, hablando de un perfil profesional que tenga información, un pequeño perfil o resumen de nuestro perfil, luego un tema de formación académica, luego un tema de experiencia, y al finalizar vendrían las publicaciones y las referencias a solicitud, o igual se pueden también colocar, ya también depende de la elección de uno o depende del reclutador. Entonces, Esteban, empecemos por el principio y cuál es. ¿Qué datos de contacto deberían colocar las personas? Empezaríamos con el nombre. Exactamente. ¿Y cuáles serían los datos de contacto recomendables para colocar? Pues un elemento que sí es indispensable en estos momentos, hoy por hoy, es que se piense mucho
en el correo electrónico. El correo electrónico es un elemento que muchas veces se descuida y sí es fundamental. Un error frecuente es que muchas veces nosotros utilizamos un error, nuestra cuenta de correo puede tener pues un nombre que sea pues diferente pues en miras de no ser ya pues de ser único, pero eso le quita mucho profesionalismo y como un aspecto pues adecuado. Entonces pues sí resulta adecuado que en este aspecto del correo electrónico se utilice pues un nombre pues que sea como el nombre entero de la persona o el nombre con un punto que le dé como algún cierto grado de profesionalismo. También pues es muy importante colocar los teléfonos, es más importante, mucho más importante colocar números celulares que números fijos. Muchos reclutadores nunca llaman a un número fijo y sí es importante tener como un número celular que esté disponible. Y pues hay discusiones con respecto a la dirección, porque pues hay algunas personas que sí dicen como que se debe colocar. Mi recomendación es que si por lo menos la hoja de vida va direccionada a una bolsa de empleo o a un sitio donde va a estar expuesta no solo a un solo institución, sino a muchas otras personas, pues que se coloque una dirección más no completa, que sea una dirección únicamente calle tal, con carrera tal, barrio tal, pero que no sea pues una dirección completa pues por temas de seguridad, dado que pues es una información que es sensible y que pues pueda que en las bolsas de empleo hay muchas personas que pueden tener acceso y que pues resulta pues poco apropiado como colocarlo también. Yo ahí tengo, perdón, te interrumpo, una pregunta, y es cuando comparamos muchas veces las solicitudes de hojas de vida en Estados Unidos, por ejemplo, que ellos no piden dirección porque lo que les interesa es tener el perfil de la persona como profesional. Se puede pensar en que por esa dirección la persona sea descalificada porque de pronto está lejos de donde es la empresa, donde vive, o hablando un poco de pronto del estrato. ¿Eso acá en Colombia tienden a revisar eso o no? Pues depende del cargo y depende pues un poco como de las funciones. Si por lo menos estamos hablando de una función operativa en donde se requiere que las personas tengan horarios rotativos y que tengan una disponibilidad de estar cerca de punto base, pues sí es un tema relevante. Usualmente y en mi tema particular la dirección, pues o sea, yo no es como un parámetro muy importante, o sea, a menos que pues la persona se encuentre en otra ciudad. Entonces, pues dependiendo un poco de la naturaleza del cargo, la dirección es o no importante. Digamos que de nuevo, o sea, como que no es un tema que podría ser, hay muchas veces que las personas, pues infortunadamente sí pueden utilizar ese como un parámetro de selección, pero yo lo pensaría más como un parámetro de selección un poco más secundario. Pero entonces, otro error por lo menos que es frecuente encontrar en hojas de vida es que las personas olvidan colocar el indicativo donde se están refiriendo en sus números celulares, sobre todo si son personas que no se encuentran en Bogotá o si no se encuentran, entonces pues, o si uno está haciendo una aplicación internacional olvidan colocar el código del país. Y pues muchas de estas hojas de vida son inicialmente revisadas por personas en otros países y pues a la hora de contactar pues no saben y se les dificulta. Entonces, porque pues asumen que todas las personas que les van a revisar la hoja de vida pues van a ser locales. Entonces pues es un detalle que es tonto pero que muchas veces sí se comete y es el hecho de no colocar el indicativo ni la ciudad y también. Entonces, iríamos con nombre, correo electrónico, que sea un nombre con, pues, profesional también el correo, dato de contacto con indicativo, ¿y qué más deberíamos colocar ahí? LinkedIn. Sí, sí, es posible también colocar las distintas redes sociales, pues LinkedIn hoy por hoy es la red social laboral más utilizada globalmente y en Colombia en estos momentos es como la tercera fuente principal pues de las organizaciones para revisar cargos, particularmente cargos que sean directivos o cargos. Entonces pues LinkedIn muchas veces sí es un sitio que pues es bueno colocar y también que es muy bueno como prestarle atención y tener como un buen perfil, dado que muchas veces
las organizaciones hoy por hoy ni siquiera hacen publicaciones, sino que van directamente hacia los perfiles y a partir de lo que indican los perfiles ya establecen contactos, sin hacer una convocatoria. Entonces, Adicional, muy seguramente algunas personas desean colocar edad, cédula o estado civil. ¿Este tipo de información se sigue utilizando actualmente? La cédula resulta importante sobre todo porque pues cuando se vaya a enviar yo sí recomiendo colocar la cédula porque muchas veces sí es como el número de identificación que se manejan en las distintas bases de datos. Entonces, y sobre todo pues también como hay personas homónimas, entonces pues sí resulta adecuado, sí por lo menos de nuevo, si uno lo está dirigiendo a una organización en particular, sí resulta pues conveniente. La edad no lo es y yo sí, o sea, como que fecha de nacimiento considero yo que pues es un tema que es cada vez más como un parámetro más como de que realmente no indica, una persona puede tener 25 años o 50 años, lo que interesa es que tenga un buen desempeño en unas funciones particulares y a menos que pues sea que indiquen que se tengan algunas funciones físicas o que es necesario que cargue, pues o sea, es irrelevante y una persona puede ser competente a los 55, 60 años como a los 35. Entonces, pues es mejor no colocar la edad. Perfecto. ¿Y estado civil? Que también puede ser un... El estado civil, digamos que de nuevo también puede ser como un elemento a considerar, sobre todo si los cargos demandan que las personas tengan disponibilidad para viajar. Entonces, el estado civil de nuevo puede ser como un elemento pues para colocarse. No quiero decir con esto que si una persona pueda tener un muy buen perfil y porque sea casada y vayan a aceptar a alguien que es soltero porque se puede mover más fácil, no necesariamente, de nuevo, eso pasa también igual que con la dirección. Pueda que sí, pueda que no. Entonces, pues... Reiteramos en el tema de tener en cuenta la aplicación, a dónde estamos aplicando, porque si dice la aplicación que tiene uno que estar en constante viaje, esto podría ser un tema relevante para colocar en la hoja de vida. Exacto. Ahora entonces sigamos con el perfil profesional. ¿De cuántos renglones debería ser o qué información específica deberíamos tener ahí? El perfil profesional, como decía yo, es un apartado que tiene que usarse cuando se quieran utilizar hojas de vida un poco más extensas. Y era un apartado que usualmente tenía muchísima importancia, pero que digamos que si se está aplicando a alguna multinacional, es un elemento que sobra y que posiblemente si se agrega, muy probablemente no lo vayan a revisar. Entonces, pero si no se tiene como mucho conocimiento sobre el perfil y si se quiere, muchas personas sí lo tienen como un elemento central porque es como un pequeño resumen o abstract de toda la hoja de vida. Entonces es como, por eso muchas veces muchas personas sí le hacen mucho énfasis en que se coloque un buen perfil profesional, un buen párrafo introductorio, que tiene que ser únicamente un párrafo que preferiblemente debe tener como características muy similares a las de un abstract. Entonces, usualmente este perfil profesional se comienza con la formación académica tal cual, en un solo renglón, después se coloca la información de experiencia laboral relevante y las distintas funciones que se quisieran colocar. Y después de colocar como información relevante de cuánto se ha durado, de cuáles han sido como las funciones en dirección, en investigación, es también altamente recomendable colocar conocimientos específicos en herramientas particulares de las que se sepa y también conocimientos de idiomas. Muchas veces estos perfiles profesionales se comienzan con las competencias, cosa que yo no recomiendo porque son como hay perfiles que siempre se utilizan y en los procesos de selección hay lugares comunes que pues francamente pues siempre son reiterativos. En las entrevistas por lo menos decir que el mayor defecto que las personas tienen no es que son perfeccionistas o es que tienen mal genio, pues es un tema que es recurrente y muchas veces también pasa lo mismo con estos perfiles profesionales en donde se dicen personas con alta adaptabilidad, comprometida, responsable. Y eso muchas veces es algo que realmente no está dando un valor agregado, sino que realmente pues es como la misma
el mismo discurso que tienen muchísimos candidatos. Entonces, pues mi recomendación es que, a menos que eso sea sustentado por alguna experiencia o algo, esas experiencias de alta adaptabilidad, responsable, todo eso, pues no se coloquen, porque pues eso lo coloca todo el mundo en muchas veces en eso, y eso no está agregando nada. Ok, perfecto. Entonces podríamos continuar ahora con el tema de la formación académica. ¿Debería colocarse cronológicamente? Sí. ¿O cuál debería ser la organización de...? Pues es preferible comenzar por los últimos, o sea, al igual que en la experiencia laboral, es recomendable comenzar por el último título de educación formal que se haya tenido. Hay una cosa que muchos becarios deben tener en cuenta, y es que muchas de sus maestrías o programas de doctorados resultan muy específicos, y muchas veces los empleadores no saben exactamente qué fue lo que colocaron o cuál fue el énfasis en los que ustedes hicieron. Y si efectivamente el programa que ustedes realizaron fue un programa así específico, resulta altamente conveniente colocar una pequeña descripción sobre las principales materias que hicieron, o de nuevo, o sea, como que revisar efectivamente cuál es ese énfasis. Si por lo menos hay muchos programas que por lo menos pueden ser de administración pública, pero hay algunos que están mucho más relacionados con temas de generación de políticas, y hay otros que están mucho más relacionados con temas más administrativos como tal. Y esos elementos sí resultan convenientes hacerlos en una pequeña descripción de lo que se esté dando, pero que no pase más de 2 renglones. Cosa diferente pues pasa con los pregrados. Los pregrados pues sí, pues es como mucho, hay como un grado de uniformidad un poco mayor, y es muy importante. En esta formación académica sí resulta muy importante que no se olviden los años de principio y los años de finalización en los que se ha comenzado, y esos son parámetros, sobre todo porque hay muchas veces, muchas convocatorias empiezan a contar experiencia profesional desde la terminación de materias de algún programa de pregrado. Entonces hay muchas personas pues que han tenido una gran cantidad de experiencia anteriormente, pero si se está hablando de 10 años de experiencia profesional en sentidos estrictos, la experiencia profesional solo va a empezar a contar desde que se culminan el pensum de las materias. Entonces por eso es muy importante también colocar fecha de inicio y fecha de finalización, pues para determinar para determinar estos inicios de las experiencias. Ok, perfecto. Ahora hablemos de experiencia. ¿Cómo debería organizarse la experiencia? También cronológicamente, y qué tan apropiado es colocar en detalle las funciones y al mismo tiempo separarlas de los logros obtenidos. Sí, pues mi recomendación personal es que cuando vayan a hacer esta gran hoja de vida que les sirva de base, hagan una hoja de vida en donde nosotros, como las personas que trabajamos en recursos humanos, estamos esperando hojas de vida con orden cronológico, comenzando desde la experiencia más reciente hasta la inicial. Y eso es lo que usualmente se acostumbra. Hay veces que uno puede variar y que uno puede colocar, por lo menos si uno quiere únicamente, está aplicando en un cargo en donde únicamente están interesados en experiencia en un área específica, pero uno ha tenido distintos cargos, pues resulta más conveniente comenzar únicamente con los cargos que han estado relacionados con el cargo. Entonces colocar experiencia en el caso pues de comunicaciones, alguien pudo haber trabajado luego en un tema administrativo, pero los empleadores están interesados únicamente en la experiencia en comunicaciones. En ese caso sí resulta adecuado comenzar únicamente por eso. En esta gran hoja de vida lo que yo recomiendo es que se diferencien entre funciones y logros. Porque hay algunas organizaciones en donde efectivamente se van a colocar todas las funciones, pero también de otro lado se están mirando cuáles van a ser los logros, y los logros muchas veces no necesariamente están y no deben concebirse como que yo hice mi trabajo, porque pues eso en un principio se debe hacer, sino qué fue lo que alcancé a lograr, si por lo menos logré obtener unos procesos más adecuados en un menor tiempo, o cosas que van más allá de las funciones. Mi recomendación es que, pues, o sea, que cuando se haga esta parte, esta
quizás la parte de la experiencia laboral aquí en Colombia es la parte que más se revisa. Digamos que usualmente las convocatorias hablan de alguna experiencia, por lo menos algún abogado con una especialización en contratación pública, con 5 años de experiencia general, pero con 3 años de experiencia específica en revisión pues, de contratación de instituciones de transporte, por lo menos. Es ahí cuando los reclutadores realmente como que hacen más énfasis porque digamos que rápidamente pueden chequear si efectivamente es abogado, si efectivamente tiene la especialización en contratación estatal, pero la revisión específica con respecto a la experiencia específica sí es adecuada. Por tanto, digamos que en algunas hojas de vida pues la parte más importante es el perfil laboral, pero desde mi experiencia veo que los reclutadores realmente dedican más tiempo a la revisión de la experiencia. Y en ese sentido, mi recomendación es que en un principio, en esta gran hoja de vida que se haga inicialmente, se coloquen muchas funciones, realmente como que uno haga el ejercicio de, bueno, cuáles fueron como todas las funciones que uno realizó o en su defecto hacer la solicitud pues a los distintos entes. Hay algunas instituciones que sacan literalmente 3 hojas de funciones para un solo cargo y efectivamente colocar y también hacer el listado de los logros. Eso no quiere decir que esa hoja de vida vaya a ser la que se vaya a enviar, sino que efectivamente, pues cuando uno ya vaya a hacer la aplicación, uno sabe que tiene una experiencia específica, entonces uno toma las funciones que son relevantes al cargo y efectivamente luego los envía. Entonces, pues, esta pues es una parte, o sea, como colocar funciones. Otro elemento que también resulta importante y que para algunas organizaciones es vital, para otras no, es el motivo de retiro. Entonces, pues, hay veces que pues sí resulta como importante indicar si fue finalización del contrato o si fue lo que usualmente ocurre cuando las personas acaban sus contratos aquí en Colombia, cuando tienen contratos permanentes es finalización de contrato con causa no justificada, lo que indica alguna indemnización o finalización de contrato. Hay veces que pues sí hay que tener como claro eso, de nuevo, o sea, eso depende pues de la organización a la que se esté indicando y también para muchas organizaciones sí resulta como importante también, muy importante, colocar datos de contacto del supervisor inmediato. Hay veces que y he escuchado especialistas que dicen que eso no se debe colocar. Eso depende. Hay algunas organizaciones en donde uno de los primeros parámetros para filtrar personas es determinar si efectivamente cuál fue el desempeño y eso se hace llamando al jefe inmediato y curiosamente no se llaman a las referencias, sino se llama es al jefe inmediato. Entonces hay organizaciones en donde eso es vital y donde no colocarlo significa el reclutador asume inmediatamente que la persona tuvo un mal desempeño, por eso es que no coloca esa información y es descartada. Entonces, pero de nuevo depende, también puede ser un elemento muy importante y muy importante también indicar fecha de inicio, fecha de finalización de las distintas, del distinto cargo y también indicar si fue un cargo de tiempo completo o un cargo de medio tiempo. Y esto ocurre porque muchas veces las hojas de vida pueden tener sobre lápiz y muchas veces de repente una persona tuvo 3 cargos en el mismo periodo de tiempo. Entonces, por lo menos en mi caso particular, tengo un empleo de coordinador de talento humano, pero también soy director del Comité de Banca de Oportunidades. Pero entonces, pues la dirección del comité pues, es algo que evidentemente no me va a tomar el mismo tiempo que la coordinación de talento humano. Entonces, sí es importante también diferenciar ese tipo pues, de dedicaciones que se tengan. Ok, ahí en la parte de experiencia podríamos colocar la experiencia en el sector real como tal, empresarial, y cuando hablamos entonces de experiencia docente, ¿deberíamos separarla en un bloque o la ponemos en un mismo bloque con la experiencia? Pues de nuevo, depende. Si por lo menos
el ánimo muchas veces es para aplicar a una posición como docente, sí resulta adecuado únicamente dejar como experiencia docente en tales áreas. Pero si por lo menos yo estoy aplicando en la academia a una posición administrativa o estoy buscando ser director, pues ahí sí resulta más conveniente colocar como pues el orden cronológico con todas las funciones, porque de nuevo se está buscando un perfil que no solo sirva para dar clases. Entonces, otro elemento que también resulta importante es que muchas de las experiencias, muchas de las solicitudes hablan de experiencias específicas en un sector particular. Y muchas veces, pues, hay muchas organizaciones, hay muchas instituciones, entonces el término consultoría es un término que puede aplicar a casi todo. Entonces, sí resulta importante indicar también a cuál es el sector más específico al que se está refiriendo, pues para que se tenga de nuevo, pues hay instituciones en donde es evidente y donde pues es claro a qué se dedica la organización, pero hay muchas otras organizaciones, o hay organizaciones en donde efectivamente se dedican a varias cosas simultáneamente, que tienen varios núcleos diferentes de programa, entonces también es importante indicar si se dedica a un tema de comunicaciones o dependiendo pues del área de la función. Okay. Luego de colocar la experiencia, vendría también un espacio de certificación, otros estudios, diplomados, y actualmente muchas personas con todo el tema de la revolución 4.0 estamos haciendo, certificándonos de manera virtual, con estas plataformas, Coursera. ¿Estos certificados deberían colocarse inmediatamente después de la experiencia? Todos los que tengamos, o deberíamos enfocarnos en los que van dirigidos hacia ese cargo? De nuevo, cuando uno vaya a hacer como la gran hoja de vida, uno sí tiene que hacer como el gran resumen de todos los cursos, diplomados, congresos, certificaciones a los que uno haya hecho y tener como el gran listado y uno sabe efectivamente pues todo lo que hizo. Pero a la hora ya de aplicar, sí resulta más adecuado únicamente colocar los que resulten relevantes a la hora de establecer pues esta convocatoria. Entonces, por lo menos hay convocatorias que ahorita están solicitando que la persona sea certificada como Professional Management Project Management Professional, perdón, PMP. Entonces, esa certificación en ese caso es tan importante como un estudio formal y puede ser, o sea, como que es muy relevante y eso es como definitivo para la hora de determinar si va o no. Pero en otra convocatoria en donde se está buscando un gerente de proyectos, en donde, bueno, digamos que agrega, pero no es que sea como indispensable, es adecuado agregarlo, pero si por lo menos se está aplicando en un tema se busca tener un cargo de proyectos y esta persona es un ingeniero de sistemas y es especialista en bases de datos y tiene una certificación al respecto, pues quizás no sea como tan relevante. Entonces, de nuevo, es bueno que uno tenga claro cuáles son los listados de sus certificaciones y a la hora de aplicar, darle prelación a los certificados que sean relevantes a la oferta. ¿Cómo cerraríamos? ¿Qué vendría después de este bloque? Es importante también que cuando uno haga pues hoja de vida inicial que sirva de base, uno tenga un apartado de logros y también como de logros académicos o de logros laborales que se hayan tenido en un gran listado. Hay veces que se puede colocar o no, pero también esto sirve mucho para tener elementos claros a la hora de asumir una entrevista laboral. Entonces, por lo menos, haber tenido algunas becas en particular, unos promedios especiales, haber sido promovido rápidamente en distintos cargos. Esas son cosas pues que es bueno que uno las escriba así, uno nunca las vaya a utilizar en una hoja de vida. Entonces, tener como este apartado de anexos. También, y una cosa que sí es fundamental a lo que les recomiendo para las personas, sobre todo si están interesadas en el sector público, es que sean especialmente precavidos a la hora pues, de hacer la publicación y de tener pues, todos los soportes que avalan efectivamente que ustedes tienen el perfil que tienen. Es decir, el tema de diplomas, muchas veces
en convocatorias del sector público los diplomas tienen que estar apostillados, legalizados y convalidados según el requisito pues, que está indicando el proyecto. Entonces, muchas veces cuando se envían los diplomas del exterior tienen que tener todos los documentos que efectivamente avalan la apostilla, la legalización y la convalidación del decreto pues, que establece el Ministerio de Educación, que efectivamente es un título que se puede ejercer pues, aquí en Colombia. Entonces, porque de nuevo, o sea, lo que ocurre en el sector público es que esto, usualmente en el sector público hay mucha presión porque hay muchos entes de seguridad que están revisando que efectivamente los perfiles y las personas que se están contratando son las adecuadas. Y la forma, eventualmente, cuando tengan alguna de la Procuraduría o la Contraloría que está revisando que efectivamente hubo un proceso de contratación, está en indicar los documentos que efectivamente avalan que esta persona indica que tuvo ese perfil y que tuvo ese perfil y lo está ejerciendo de forma legal, congruente a la legalidad que se está indicando. Ahí también por lo menos el tema de las tarjetas profesionales resulta vital para muchas profesiones tales como ingeniería, derecho y una buena cantidad de profesiones que inclusive pues uno no pensaría si tienen matrícula profesional. Y lo curioso es que pues según decretos algunas veces eso varía, pero hay entes que empiezan a contar la experiencia profesional no desde la fecha de grado ni desde la fecha de determinación de materias, sino desde la fecha de expedición de la tarjeta profesional. Y hubo personas que sacaron su tarjeta profesional 5, 10 años después de que se graduaron. Entonces, pues infortunadamente esa experiencia para algunos entes no cuenta. Entonces, porque legalmente para ejercer una profesión no solo se requiere tener el diploma, sino que también se requiere tener la matrícula o tarjeta profesional. En el sector privado usualmente pues este tipo de requisitos solo uno debe pensar en ellos únicamente cuando lo van a contratar y cuando ya se están dando, porque se parte pues un poco como de la buena fe de las personas y también pues se parte también evidentemente pues de que se hace un proceso de selección en donde se miden que las personas cumplan con esos perfiles, pero en el sector público es al revés en ese sentido. Se comienza es con los documentos que efectivamente avalan y si los documentos lo avalan, efectivamente la persona puede ser contratada. Entonces, pues por lo menos sí es un tema muy importante que si el tema de la convalidación, sin importar, es un tema que hay que revisar y que hay que prestar bastante atención una vez las personas estén ya cercanas a graduarse o se vayan a graduar. Es verdad, sí. Y ese tema de convalidaciones es un tema adicional que todos, sobre todo beneficiarios con el futuro, deben tener muy en cuenta. Bueno, quiero compartirte, Esteban, algunas preguntas que nos han hecho en el chat y es, hay personas que en este momento tienen un perfil y han tenido su experiencia enfocada en unos temas, pero quisieran cambiar de sector, ¿verdad? Entonces, ¿qué recomendaciones les podemos dar a esas personas que puedan poner en su descripción de perfil o qué experiencia deberían colocar ya que lo que quieren es cambiar el área en la que han estado enfocando su experiencia? Es importante en ese caso establecer que la experiencia que han tenido, que es el elemento como muchas veces más relevante a la hora de determinar los perfiles, se adapte a las necesidades de que no se borre simplemente y se diga como que yo ya quiero cambiar de sector o quiero cambiar de función, sino que se adapten las distintas funciones o las distintas aplicaciones que se han tenido previamente a los cargos que se requieren. Hay funciones que uno puede encontrar fácilmente en una variedad de cargos. Hay funciones administrativas que todos debemos hacer o hay elementos por lo menos como que se tienen que hacer. Entonces, pues mi recomendación es que la experiencia previa que se haya tenido no sea desechada, sino que sea que se mire de la manera como más adecuada, como se pueda presentar de manera más adecuada para que simplemente no se tome como un borrón o cuenta nueva, porque realmente aquí en Colombia infortunadamente la gran mayoría de ofertas laborales demandan algunos par de años de experiencia laboral y
Creo que las únicas ofertas laborales en Colombia que no demandan experiencia son de orden de practicante o de aprendiz. El resto usualmente la tienen. Entonces, pues muchas personas dirían, pero pues es injusto, yo quiero cambiar de sector y no me dan la oportunidad porque pues tengo una experiencia en un distinto punto. Y en ese sentido, pues sí resulta como más recomendable saber establecer esa experiencia previa y que esté direccionada pues a ese nuevo cambio. Ok. Bueno, hay un tema, hemos hablado de ese perfil específico cuando alguien se quiere presentar a una multinacional o se quiere presentar a áreas ya muy específicas y tradicionales, por decirlo así, en nuestro país. Pero ahora que estamos en este nuevo gobierno, las industrias creativas, ¿cuál sería esa recomendación para los perfiles más creativos que están en esa industria? ¿Cómo deberían presentar ese perfil, la descripción de pronto del perfil o el modelo de hoja de vida? Sí, pues para ese tipo de industrias, y eso sí es altamente recomendable que pues se sea muy concreto, y cuando se es concreto y cuando se puede llegar y condensar una gran cantidad de información en una sola hoja. Pero para eso sí se demanda tener, pues para que uno tenga el impacto, no es que yo tenga que pensar, yo tengo que hacer un currículum de una sola hoja, entonces solo trabajo en la distancia de una hoja, sino que realmente lo que yo recomiendo es que se haga una gran hoja de vida y luego se empiece a cortar y se condense la información de la manera como más adecuada en solo una hoja, lo que pues hace que efectivamente pueda llegar a tener este impacto. Entonces, pues, por lo menos para estas industrias creativas, otro tipo de anexo que resulta vital, pues son los distintos proyectos en los que han estado o lo que se denomina como portafolio. Y eso sí es como también un elemento muy importante. Así como alguien que está tratando de aplicar a una posición de profesor necesita también tener el énfasis en el tema de publicaciones e investigación. En temas de industrias creativas el portafolio también resulta muy importante, no solo con la hoja de vida. Okay. Si una persona ha tenido procesos largos en algunos trabajos de un tiempo largo, pero también adicional ha tenido unos proyectos o han sido cortos o una consultoría, ¿cómo debería presentarlo? ¿Esto debería presentarlo también cronológicamente o separar por proyectos, de hecho por voluntariado? ¿De qué manera debería presentarse? Pues, de nuevo, o sea, si el tema resulta relevante y es como el hecho de que se hayan trabajado en distintos proyectos, pese a que se haya tenido una gran experiencia laboral, resulta relevante a la hora pues de tener la oferta, sí es importante dejarlos en la cronología y dejarlos indicándoles eso sí pues el tiempo que se ha dedicado como otras posiciones a las que se refirieron. Pero pues de nuevo, el tema de voluntariados, el tema o de otros complementos o en este caso de los proyectos, si no son relevantes, sí deberían estar en un apartado al final y no en la experiencia laboral general. Okay. Hablábamos antes, o tú mencionabas cuando hablábamos del tema de la experiencia, que se coloque el porqué o la razón de cómo se finalizó ese contrato. Sí es recomendable mencionar qué fue que digamos que sacaron a la persona de la empresa. ¿Es recomendable colocar esto? Pues, de nuevo, o sea, como que esto es más como para curarse en salud sobre la forma como algunos reclutadores actúan. Entonces, hay algunos reclutadores en donde efectivamente ese es un tema que resulta vital y donde van a llamar a la persona y donde van a hacer la averiguación de efectivamente si la persona estuvo efectivamente contratada o no. En caso pues de que usualmente lo que ocurre cuando de nuevo, o sea, como que a menos que pues haya ocurrido una falta grave es la terminación de contrato por razón no justificada y eso también pues puede responder a otra serie de circunstancias. Hay una cosa que sí es muy importante indicar y es que este tema pues de la búsqueda laboral es un tema en donde juegan muchas variables sobre las que uno no tiene acción como aspirante y eso también es muy importante y también puede ser muy importante a la hora pues de salir. Entonces pues uno sí tiene que hacer la tarea y efectivamente indicar como todo, pero también debe tener en cuenta que hay muchas cosas que simplemente salen de control y donde pues efectivamente pues se pueden mirar, pero
Perfecto. Esteban, ¿podría haber algún modelo de presentación recomendable como documento? ¿Lo podemos encontrar de pronto en internet o en alguna página donde podamos tener algún formato? Usualmente las universidades tienen departamentos en donde efectivamente dan como algunos esquemas que son preestablecidos a la hora de hacer las determinadas hojas de vida. Eso pues puede ser como adecuado y para tener una idea, pero lo más importante y lo más relevante es entender para qué organización a la que se está dirigiendo. Entonces, pues, y de nuevo, o sea, no existe tal concepto de que hay una hoja de vida universal que va a ser absolutamente exitosa para todas las organizaciones, así como no hay un solo ensayo que uno diga como que va a ser que con un mismo ensayo uno va a ser admitido a todas las organizaciones porque todo tiene como algún cambio. Entonces sí es muy importante entender que pues uno sí puede tener unos formatos y algunos elementos preestablecidos, pero lo más importante es como entender primero a quién, entenderse uno mismo, entender a la organización a la que uno se está dirigiendo y a partir de eso sacar el resultado que sea direccionado hacia esa organización para que realmente tenga un impacto. Entonces, sí es ahí cuando realmente más que se tenga un formato en particular. Ok. Para finalizar el tema del formato, yo quisiera preguntarte 3 cosas que muchas personas también tienen la duda si sí o no deberían ir en la hoja de vida. 1, la fotografía. 2, la firma al final de la hoja de vida. Y 3, el tamaño de la letra. Con respecto pues a la fotografía, hay que mirar de nuevo hacia qué organización se está dirigiendo. Entonces, si por lo menos cuando uno hace la aplicación y llena los formatos se indica que efectivamente pues, se requiere hoja de vida, pues es importante tener la fotografía. También, por lo menos depende, las organizaciones de Estados Unidos o de Reino Unido no quieren que el currículum tenga fotografía, pero en Alemania sí se recomienda, o en Suiza, o si es como un esquema como más o menos como de nuevo adecuado. Entonces, de nuevo, o sea, como que es un tema variable. En particular aquí en Colombia, yo pensaría que la mayoría de las veces no es necesario tener una hoja de vida. Entre otras cosas porque también usualmente se entran al perfil de LinkedIn y el perfil de LinkedIn completo pues sí tiene una hoja de vida, tiene una foto y con esa basta. Pero usualmente aquí en Colombia yo digo que a menos que sea una posición en donde digamos que posiciones comerciales o posiciones en donde se requiera como donde el aspecto sea un elemento fundamental, pues sí la foto pues sí es un elemento importante. De otra manera, pues o sea, sugiero como no colocarlo. La firma, de nuevo, también, pues, o sea, como que creo yo que es para nosotros más importante la cédula. Muchas veces, o sea, como que veo que no es necesario. Hay algunos apartados que se acostumbran en hojas de vidas internacionales en donde dice que doy constancia de que toda la información acá contenida es verídica y si desean contactar pues a la información, por favor contáctenme pues para que se utilicen y eso basta más que pues el tema de la firma. Y la última pregunta era con el tamaño de la letra. Acá se recomienda muchas veces como que, bueno, depende de nuevo si es un tema muy creativo y si es un tema visual, en donde uno ve unas hojas de vida que son solo de unas hojas y eso, pues ahí uno sí podría experimentar, pero lo mejor muchas veces, y más pues en un contexto colombiano, es tener como los estilos de letra que usualmente se acostumbran, Times New Roman, Arial 12, y esos son como lo que realmente da como más atractivo, da como un grado más de seriedad. Si ustedes se ponen a mirar, la mayoría de documentos de las organizaciones están en esas fuentes y no están en fuentes que tengan como fuentes estrambóticas y del mismo modo como ellos ofrecen la información, esperan una información que sea semejante, por eso se recomienda así.
De acuerdo, Esteban, pues muchas gracias. Creo que es importante tener en cuenta, contextualizarlo, revisar a dónde vamos a aplicar, para de esta manera podemos priorizar y en algunos casos ser relevante una información y en otros casos ser relevante otra información. Exactamente. Entonces, pues Esteban, muchas gracias por tu tiempo, por tu información, la calidad de la información. Yo les recuerdo a todos que esta charla quedó grabada y pueden consultarla a través de enlace y en nuestro canal de YouTube. Y próximamente les vamos a estar compartiendo información con tips claves que dimos durante el día. Entonces, Esteban, de nuevo, muchas gracias por el tiempo. Gracias a ti. Y nos vemos a todos los interesados mañana en la charla de LinkedIn para tener un perfil que de pronto sea más relevante e importante y puedan ser encontrados para ofertas laborales. Muchas gracias y nos vemos mañana.